¿Cómo están? Vamos a iniciar en 2 minutos, ¿ok? Para permitir que ingrese más gente. Recording in progress. Esta sesión de hoy sábado, la unidad 11 nos toca, ya estamos a 2 clases de concluir nuestro programa y nuestra rotación. Así que hoy nos toca hablar de garantías de calidad. Hemos adelantado ya mucho con ustedes en relación a gestión de calidad, pero esta diapositiva nos es algo que no puede hacerse como primera actividad en el camino de la calidad en un hospital. Por eso es que previamente se habla de planificación de la calidad, es decir, que la institución ya empiece a incorporar en sus planes estratégicos y en sus planes operativos actividades de planificación, actividades de capacitación de la gente, la conformación de los comités técnicos, la implementación del departamento de gestión de calidad, todo eso todavía lleva un tiempo, un camino inicial. Y segundo,
cuando la dirección y el gestor de calidad, el equipo que dirige un hospital, se ocupan después del control de la calidad, ¿no? Haciendo el seguimiento de los planes operativos, en donde hemos incorporado actividades concretas para generar o desarrollar calidad de atención. Solo después de esos dos componentes alcanzados podemos hablar de garantía de calidad. Muchos hospitales hoy en día cometen el error de que lo primero que quieren hacer en gestión de calidad es acreditar el hospital. Y obviamente es más difícil cuando no tienen nada previamente avanzado. No tienen nada planificado, no han desarrollado sus políticas de calidad, no han incorporado actividades en sus POAs, no han puesto en su plan estratégico el componente de gestión de calidad, ¿no? Si se recuerdan, el ejercicio 4 habilitado sobre gestión de calidad justamente está enfocado en ello, ¿no? Cuando yo he puesto en mi plan estratégico una línea estratégica importante de trabajo, el desarrollar un sistema de gestión de calidad, eso es un ejemplo de qué hacer. Ahora, ¿qué podemos poner en el POA? Esa es la tarea que les hemos dado en el ejercicio 4, ¿verdad? Es decir, ahí, si yo, por ejemplo, agarro la primera línea estratégica de nuestro ejercicio 4 que dice el mejoramiento de la capacidad resolutiva del servicio de emergencias, debemos suponer que ese hospital ha priorizado esa línea estratégica porque no está contento o piensa que le falta mucho para mejorar la capacidad de respuesta y la capacidad resolutiva de su servicio de emergencias. Entonces, ¿qué actividades concretas se pueden pensar en ello? ¿Cómo puedo mejorar la capacidad resolutiva de mi servicio de emergencias? Obviamente ahí tendrá que entrar una actividad de capacitación, ¿no? De capacitar al personal de emergencias en las principales patologías que se atienden. Otra actividad que puedo poner ahí es la elaboración de protocolos de atención de las 5 primeras causas de atención de emergencias, ¿ya? Otro elemento que puedo poner ahí es la organización de un lote de medicamentos específicamente pensados en emergencias, ¿no? Porque hay muchos hospitales que cometen el error de que en emergencias no tienen disponibles medicamentos en el espacio de emergencias y en situaciones de riesgo de vida de los pacientes muchas veces pierden más tiempo en ir a buscar a farmacia y que farmacia les entregue y que recién después ellos corran otra vez a emergencias a utilizar ese medicamento. Cuando ahí en emergencias debería estar un lote de medicamentos seleccionados para las principales patologías que se atienden en ese servicio de emergencias, ¿no? Entonces, la compra de equipamiento, por ejemplo, también puede ser otro elemento clave. Por ejemplo, el organizar un carrito azul en emergencias. Si no existe, entonces tener ahí un carro de parada cardíaca, y el hecho de tener, por ejemplo, al personal de enfermería también calificado. Entonces, esas son actividades que me van a permitir mejorar mi servicio de emergencias, ¿no? Entonces, a ustedes que les hemos indicado en la tarea que si queremos apoyar el desarrollo de un sistema de gestión de calidad, ¿qué actividades tendríamos que hacer? ¿No? Y tienen en la presentación de la anterior clase todo un listado de actividades posibles para hacer, ¿no? Y lo único que hemos pedido es que en una tabla de operacionalización de un plan de acción se haga eso, ¿no? O sea, qué actividad, con qué meta a ser lograda, con qué responsable, cuándo, cuánto cuesta eso, cómo se financia eso, etcétera. Entonces, esa tablita que se les ha dado en el ejercicio es justamente para que ustedes puedan tener una primera aproximación a lo que es un plan de acción, a lo que yo debo proponer. En salud pública nosotros decimos, no hay que decirle al director o al jefe de emergencias, no hay que decirle, sería bueno que mejore su servicio, no. Hay que decirle a través de un plan, hay que hacer estas cosas.
estas actividades con estos objetivos o metas bajo responsabilidad de alguna persona, con un cronograma establecido, con un costo y presupuesto asignado y con criterios de evaluación establecidos. De esa manera, el jefe de emergencias no me puede negar y no puede negarse a hacer esas cosas. ¿Ya? Pero si solo le voy a decir a un director, hay que mejorar, no le estoy aportando en nada. Entonces, fíjense que garantía de calidad implica mucho de estandarización o elaboración de protocolos de atención. O sea, es bueno elaborar protocolos porque estandarizamos el manejo. Y la estandarización es un producto muy buscado a nivel de la industria de la empresa en el área económica, ¿no? Es decir, yo no puedo ser fabricante de zapatos y mis zapatos izquierdo y derecho ser de distinto tamaño o tener fallas. Entonces yo tengo que estandarizar ese producto, tengo que tener la menor falla posible. Yo no puedo tener una fábrica de alimentos, por ejemplo, que elaboramos chorizos y los chorizos que elaboro son de distinto tamaño, de distinto grosor, no manteniendo una estandarización de calidad tal como yo quisiera venderle al público, ¿no? Entonces, es cuando hay mucha falta de estandarización, lo que se produce en una empresa no llena las expectativas de los usuarios. Y es lo mismo en salud. Si yo voy a depender de qué médico me toca para, para mi atención y qué médico le toca a otro, y veo que los manejos son diferentes, entonces ahí no estoy estandarizando nada. ¿Qué quiere decir eso? O sea, todavía cada médico está haciendo su atención como aprendió, como sabe, como quiere o como le da la posibilidad. Y ese tipo de atención pierde, pierde esa característica de estandarización. Obviamente en salud no podemos estandarizar todo, ¿sí? Lo recomendable es estandarizar las patologías más frecuentemente atendidas. Por eso cuando pedimos a nuestro estadístico que nos prepare una tabla en donde nos muestre qué patologías son las que más llegan a emergencias, qué patologías son las que más atendemos en consulta externa o las que internamos pacientes en hospitalización, o incluso de las principales causas de mortalidad en nuestro hospital, entonces a esas patologías sí podemos nosotros orientar protocolos de manejo. Entonces eso es fundamental. Una experiencia personal que yo he tenido en el trópico de Cochabamba, cuando hacía mi año de provincia, era que si bien habíamos visto en la materia de medicina legal algo y en infectología también algo de mordedura de ofidio, justo en mi primera semana de rotación ahí en el hospital de Villatunari, me han tocado 3 pacientes con mordedura de ofidio. Entonces, era increíble que como nunca había manejado un caso, o sea, no tenía entendido cuál era el procedimiento de manejo, pues como nunca habíamos visto ni siquiera en clases eso. Entonces, era la primera vez que me topaba con un caso. Para la segunda ya más o menos estaba informado por la gente, principalmente las enfermeras, y ya pues con la tercera experiencia que tuve ya empezamos a iniciar una protocolización. Es decir, yo mismo les convencí a todos, decir, esto, cuando viene un mordido de víbora, cualquiera que esté recibiendo el paciente, sea el interno, sea el médico, sea la enfermera, el auxiliar de enfermería, etcétera, tiene que tener un protocolo de una guía. Y lo propio, ¿no? Entonces empezamos a capacitar a todos los médicos también del trópico en esas patologías. Lo que recibíamos mucho en emergencia eran mordeduras de ofidio y las intoxicaciones por pesticidas, organofosforados, ¿no? Entonces, en esas patologías era urgente protocolizar. Cosa de que si llegaba un paciente y estaba el interno en emergencias, miraba el protocolo y decía, ah, ya, hay que hacer esto, primero hay que poner vía, segundo hay que poner un antihistamínico, hay que iniciar antibióticos, el suero antiofídico hay que tenerlo listo,
la forma de aplicación del suero antiofídico es tal y tal, y punto. ¿Ya? Y además hay que medir el tiempo de coagulación en laboratorio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con una protocolización, ¿qué lográbamos? Que cualquier paciente que llegase con mordedura de ofidio era rápidamente manejado. Entonces, y si había que hacer algo más específico de acuerdo al paciente también y al caso clínico, bueno, eso ya se agregaba, pero el básico estaba protocolizado. Y eso le garantizaba a nuestro paciente recibir atención. Porque lo peor que puede suceder en un servicio es, viene el paciente con un caso X como el de mordedura de ofidio, y que todavía le digan, no, no está el doctor, cuando él venga recién vamos a empezar a atenderle. Entonces, eso no puede suceder. Y lo otro que no puede suceder es que los médicos no hagamos caso a los procesos de estandarización o de protocolización que hagamos. ¿Ya? Y este último que ven acá de evaluación de tecnología, ¿a qué se refiere? Que nosotros usamos tecnología médica, ¿verdad? Tenemos electrocardiogramas, rayos X, tomografía, StatFax en laboratorio, PCR, todo podemos tener en equipamiento. Todo equipo en medicina es de alta fidelidad y de, digamos, alta sensibilidad en su medición. Por lo tanto, tiene que estar muy en buen estado de funcionamiento, de manera de garantizar que los resultados que nos van a emitir esos equipos técnicos, esos equipos, ese equipamiento tecnológico que tenemos montado en nuestro hospital, es, digamos, confiable. ¿Ya? Porque si yo puedo tener un StatFax en mi laboratorio y el StatFax es el analizador químico de sangre que puedes procesar ahí 50, 100 muestras en uno solo y te lo lee de cada paciente, ¿no? Y te da los resultados. Pero ¿qué tal si ese StatFax no ha sido correctamente mantenido? No está muy bien calibrado. Entonces nos van a dar resultados no fiables. Entonces yo tengo que garantizarle a la gente en mi hospital que si va a estar sometido a un rayos X, ese equipo de rayos X está bien mantenido, está bien calibrado y saca placas muy de alta calidad, confiables. Que ese equipo de laboratorio en el que estoy procesando química sanguínea está calibrado, está con mantenimiento preventivo, está garantizado los resultados que emiten. Entonces, a eso se denomina la evaluación de tecnología que ven ustedes acá. ¿Por qué les adelanto esto? Porque ahora vamos a desarrollar auditoría y acreditación, ¿ya? Que son, digamos, las acciones más importantes en cuanto a garantía de calidad. ¿Qué implica garantía o aseguramiento de calidad? Que yo le estoy dando una garantía a mis usuarios de que en mi hospital, ¿sí?, nos preocupamos por la calidad de atención, cumplimos estándares de atención de calidad y inclusive en el caso de la auditoría médica revisamos nosotros periódicamente y permanentemente nuestras historias clínicas para ver si los manejos de nuestros pacientes están siendo los correctos. ¿Ya? La auditoría médica interna, por ejemplo, nos ayuda mucho en eso. Y cuando llego a acreditar mi hospital, cuando nos certifican la acreditación de nuestro hospital, eso le garantiza a nuestros pacientes que en nuestro hospital cumplimos todos los estándares internacionalmente acordados para que funcione un hospital con criterios de calidad de atención. Y que los cumplimos, por eso nos han acreditado. ¿Ya? Entonces, el último estamento, el último componente de la gestión de calidad es el mejoramiento continuo, ¿no? Ese es el momento en que ya el hospital ya está acostumbrado a trabajar con calidad, ya está acostumbrado a detectar problemas y resolverlos rápidamente, y ya está todo el tiempo preocupado por aumentar la calidad de atención.
Bien, entonces, entendido ese esquema, reitero, lo ideal es seguir estos pasos. El primero, planificación; el dos, control; el tres, garantía; y el cuarto, mejoramiento continuo de la calidad. En la auditoría que ustedes también han debido llevar con medicina legal, hay que tener la idea de los conceptos claros y conocer lo que se hace en Bolivia. Por ejemplo, en Colombia se promulgó la Ley 100 y ellos definieron la auditoría médica como la comparación entre la calidad observada, es decir, lo que se ha hecho con el paciente, y la calidad deseada, es decir, lo que debería haberse hecho con el paciente, pero comparando este manejo con normas técnico-administrativas previamente estipuladas para la atención de salud, es decir, los protocolos de manejo o las guías de diagnóstico y tratamiento vigentes en el país. Entonces, para eso se pueden utilizar distintos procedimientos de seguimiento, de evaluación y de identificación de problemas y la puesta de soluciones en la prestación de servicios. La auditoría nos va a ayudar a encontrar errores de manejo, errores si ustedes quieren, de medicación, errores en la solicitud de exámenes complementarios, etcétera. Y esos errores, una vez evidenciados, ayudan para corregirlos junto con el mismo personal de salud. Entonces, la auditoría médica, según la Sociedad Argentina de Auditoría Médica, no es una evaluación, no es una supervisión, es simplemente una confrontación. Es comparar la situación observada, lo que se ha hecho con el paciente, con el marco referencial normatizado técnico y administrativo. Ojo, técnico implica las guías de práctica clínica, lo que aprendemos los médicos en la Lex Artis, el arte de la medicina, el saber curar pacientes, el saber diagnosticar, y obviamente los protocolos o guías de diagnóstico y tratamiento que los distintos países van también en sus ministerios de salud desarrollando. Hemos visto que Bolivia desde el año 2008 ha ingresado con el PRONACS, el Proyecto Nacional de Calidad en Salud, y ha empezado a regular las actividades de auditoría, de acreditación, de manejo del expediente clínico, del comportamiento del personal, etc. Entonces, luego de hacer esa confrontación, todas las desviaciones, lo que no concuase, si se quiere, entre lo que se debió hacer y lo que se hizo, se va a registrar en un reporte de auditoría con conclusiones y recomendaciones que deben tender a mejorar la situación observada. Por ello es que cada vez que hacemos auditoría, el objetivo es la mejora de la atención. El prevenir errores, si ustedes quieren, no repetir los mismos errores que se han cometido con otros pacientes y que de esos errores nos hemos dado cuenta el momento en que hemos empezado a hacer auditoría interna, ¿no? Es decir, una decisión del propio hospital de revisar sus atenciones a través de la auditoría del expediente clínico y los errores detectados, utilizarlos en sesiones de retroalimentación y capacitación al personal de salud para mostrarles y decirles, en esto todavía cometemos errores. Cuando se habla del componente administrativo, no quiere decir la parte solamente del dinero, ojo, sino que hay pues una norma del llenado de un expediente clínico, ¿verdad? El hecho de tener, por ejemplo, la firma y el sello del profesional que está asumiendo la responsabilidad de lo que está escrito en la historia clínica. Entonces, muchas veces errores administrativos en las historias clínicas se observan de ese tipo, que no está identificado quién ha dado las órdenes. Hay una firma, pero no hay ni un registro, no hay ni la matrícula, etc. Y hoy en día, por ejemplo, se solicita a todos los hospitales que incluso el personal de enfermería tenga su sello institucional para firmar toda nota que agrega en el expediente clínico. Entonces, esos son elementos clave, ¿no? La eficacia clínica es lo que buscamos con la auditoría médica, es decir,
que mejoremos nuestra práctica clínica, ¿no? El grado de cumplimiento del objetivo planteado, o sea, si he curado al paciente o no, y la relación entre estos resultados obtenidos con los objetivos, las normas o los estándares alcanzados. Entonces, eso es un elemento. En la eficiencia clínica se dice que es una medida sintética, ¿no?, de los resultados obtenidos respecto a los medios utilizados, ¿ya?, medios utilizados, costos, recursos y tiempo puestos en la atención del paciente. Se considera eficiente el acto médico si han sido utilizados los recursos de forma racional, razonada, inteligente, evitando gastos innecesarios, pero también evitando medicina ahorrativa. Es decir, aquí tampoco se trata de que ser eficiente significa no le pediremos nada de los exámenes que están previstos. No. Hay que pedir lo que se necesita, ¿sí? Hay que pedir lo que corresponde pedir. No hay que pedir de más ni de menos, en otras palabras. Entonces, sino lo que es pertinente para el manejo de nuestro paciente. Entonces, en toda institución existen normas de atención, los denominados protocolos de manejo clínico. Hay normas técnico-científicas también vigentes, las guías de práctica clínica, por ejemplo, son instrumentos de trabajo actualmente aceptados. Y también hay normas administrativas. Recuerden ustedes que en Bolivia funcionaba el seguro del SUMI, ¿no?, el Seguro Universal Materno Infantil, hoy denominado el SIS, ¿no?, Seguro Integral de Salud. Entonces, todas estas normas que existen son parte del sistema de gestión de calidad. Cuando nosotros desarrollamos gestión de calidad en el hospital, tenemos que tener aprobadas normas de atención, normas técnico-científicas y normas administrativas. Porque estas normas ordenan el trabajo del hospital y están elaboradas para ser cumplidas. El objetivo de estas normas es garantizar una adecuada atención del paciente, con calidad, ¿ya? Entonces, la auditoría, por lo tanto, para nosotros se va a resumir en ese proceso de comparación entre la calidad observada, el desempeño y los resultados encontrados en el paciente versus la calidad deseada o las normas y objetivos de atención que estaban previstos en los protocolos o las guías técnicas de manejo. Ahora, solo cuando nosotros aplicamos la auditoría médica interna, ¿ya?, la auditoría médica interna se diferencia de la externa en el hecho en que la interna es una decisión del hospital, del director, del gestor de calidad, del personal médico. El verificar, el auditar, el revisar nuestra actividad médica. Y es un instrumento de mejora de calidad, porque cuando yo lo hago voluntariamente, ordenadamente, organizo un comité de auditoría, por ejemplo, con los mismos médicos del hospital, se cumplen estos tres elementos, estos tres objetivos de la auditoría médica, ¿eh?, que se dice corrientemente es preventiva, previene el cometer errores porque ya la gente está notificada, ya le hemos mostrado qué errores se han cometido y la gente ya sabe qué errores no debe cometer, ¿ya? Es correctiva, corregimos las fallas que hemos detectado, y es pedagógica, todos aprendemos de este proceso de auditoría médica interna. En cambio, la auditoría médica externa ya no puede escudarse en esta triada, ¿ya? La auditoría médica externa siempre se hace por demanda, por reclamo, por observación del paciente o de sus familiares. La auditoría externa siempre se hace por un auditor externo, porque el hospital no puede ser juez y parte. ¿Ya? Podemos hacer auditoría médica interna, pero si hay un reclamo, hay una demanda judicial de por medio, igualito van a hacer una auditoría, una nueva auditoría externa, por auditores externos. Y la otra diferencia con la auditoría médica interna
es que en la externa debe determinarse si hubo o no hubo responsabilidad profesional en el manejo y en el mal resultado obtenido en un paciente. Entonces, yo, auditor externo, no puedo decir, pues, no, hay que nomás entender, hay que capacitar a los médicos, que hagan cursos de capacitación, actualización. De esto aprendemos, ¿no? En una auditoría externa. Lo que se está buscando es determinar el grado de responsabilidad del profesional que ha atendido al paciente. Obviamente, un médico que ha hecho una buena atención, ha seguido los protocolos, ha respetado todo lo que tenía que hacer, no va a tener ningún temor de una auditoría externa, porque está todo demostrado, ¿verdad? Pero si un médico ha sido muy irresponsable o negligente, la negligencia médica es uno de los peores pecados que comete el profesional médico, porque negligencia siempre es hacer menos de lo esperado, es decir, no hacer tu trabajo completo. Entonces, eso puede generar malos resultados y eso debe ser pues sancionado. O sea, nosotros no podemos ser cómplices de malos actos médicos. Por ello se exige calidad, por ello se exige auditoría, porque la auditoría nos permite ir detectando estas fallas, pero cuando es una auditoría médica interna es para prevenir, corregir y aprender todo de ello. Pero si es una auditoría médica externa, ojo que ahí se tiene que dar un veredicto, ahí se tiene que establecer si hubo o no hubo responsabilidad profesional. Por eso que la auditoría médica hace un análisis de la calidad de atención, recomienda correctivos, actualiza conocimientos, porque a veces los médicos dicen, pero ¿y por qué has utilizado este medicamento en esta patología? Pero eso siempre utilizado, pero si en el protocolo que hemos actualizado está este otro. Entonces, ahí está, pues actualízate en tus conocimientos. También las normas y protocolos no son eternos, ¿verdad? O sea, hay que actualizarlos también periódicamente, y en eso también la auditoría médica nos ayuda a detectar eso. Pues si el protocolo está extemporáneo, se va a recomendar al gestor de calidad la actualización del protocolo o la norma. Y le da el valor al expediente clínico, porque la auditoría se hace en la historia clínica, ¿no? Entonces enfatiza derechos y deberes de médicos y pacientes, ayuda a analizar quejas y denuncias por la atención, determinando el grado de desempeño profesional y la responsabilidad profesional en el caso de la auditoría médica externa, y además ayuda a detectar necesidades de capacitación y actualización, porque si hay algún error que se comete muy frecuentemente, ese tendrá que ser pues solucionado a través de una capacitación al personal médico. Entonces, ¿cómo se hace la auditoría? Se confronta el acto médico de manera rigurosa, lo que ha hecho el médico, con normas de diagnóstico y tratamiento, con protocolos de atención, con medicina basada en evidencias, con publicaciones médicas o con libros o tratados médicos que los hemos aprendido, leído durante nuestra formación médica también, ¿ya? Hay otras fuentes actualmente, y están las guías de práctica clínica, por ejemplo, las que se utilizan también en procesos de auditoría, ¿no? Entonces, confrontamos esos elementos. Ahora, no los vamos a confrontar con todos y cada uno de ellos, ¿ya?, sino con el que esté vigente. Pues si el hospital tiene normas de diagnóstico y tratamiento, se va a comparar con ello. Si hay protocolos de atención del Ministerio de Salud aprobados y vigentes, se comparará con ello. Si no existieran estos elementos, se comparará con medicina basada en evidencia, publicaciones médicas, libros o tratados médicos. Y ahí las guías de práctica clínica son las que más ayudan en la actualización del personal médico. Entonces, la guía de práctica clínica basada en evidencias
es uno de los mejores instrumentos de actualización médica continua. Si ustedes quieren realmente actualizarse en algo, bajen la última guía de práctica clínica de la enfermedad X y ahí ustedes van a tener toda la información actualizada, resumida e inclusive hasta con un árbol de decisiones para que ustedes puedan aplicar esa guía de práctica clínica en sus pacientes. Entonces, hay que establecer, identificar las diferencias entre lo observado versus lo deseado, la calidad deseada, y en la historia clínica, que es el instrumento fundamental para eso, ¿no? El expediente clínico es ese en donde registramos y monitoreamos la evolución del proceso salud-enfermedad, registramos los procedimientos aplicados al paciente y además se convierte en un medio de planificación de la atención del paciente. Ese expediente clínico es el registro único de las actividades del equipo de salud, no del médico solamente, fíjense, sino de todos los que participan en la atención. Sirve como un instrumento para evaluar el desempeño de cada uno de los miembros del equipo de salud. En la auditoría logramos eso. Es un medio de comunicación entre el médico y el resto del personal de salud que participa en la atención del paciente. Y, fíjense, ayuda a proteger los intereses legales del paciente, de la institución y del equipo de salud. Eso es fundamental que lo entendamos. ¿Ya? En la práctica judicial, en España, por ejemplo, que determinan la historia clínica es un documento esencial para investigar los hechos, en especial en casos de responsabilidad profesional o de mala práctica, llegando a tener un fuerte valor probatorio y determinando en muchas ocasiones la decisión jurídica, ¿no? Si la historia clínica estaba mal llenada, pena por ese médico. O sea, si el médico no va a poder demostrar con lo que ha escrito en la historia clínica su inocencia, pues estará a expensas de lo que determine el juez, ¿no? Por eso la historia clínica es un documento técnico, científico, pero también legal y administrativo, ¿no? Y ahí se puede medir eficiencia, eficacia, efectividad, pertinencia lógico-científica y el impacto de los procedimientos que se hayan hecho con los pacientes. Ahí está en nuestro país, recordarles, tenemos desde el año 2008 un manual de auditoría y norma técnica de la auditoría médica, así como también tenemos la norma técnica para el manejo del expediente clínico, en el que se establecen estos 14 puntos de contenido, fíjense, ¿no? Desde la papeleta de internación, la gráfica del registro de signos vitales, la historia clínica como tal, el consentimiento informado del paciente, las hojas de órdenes médicas, las hojas de evolución, interconsulta o informes de junta médica, los informes de los exámenes de laboratorio y gabinete, los de anatomía patológica. Si ha habido una actividad quirúrgica, pues la nota prequirúrgica, el protocolo quirúrgico, la nota postquirúrgica. Si como ha habido cirugía, se ha hecho anestesia, tendrá que tener la nota preanestésica, el protocolo de procedimiento anestésico, la hoja de registro anestésico y la nota de recuperación post-anestésica. Entonces, esto cuando hay actividad quirúrgica, el 9 y el 10, luego está enfermería con sus notas de tratamiento, medicamentos administrados, con firma, sello, fecha y firma. Hoja de evolución de enfermería, también con firma, sello, fecha y hora. Cardex de enfermería, identificando a la profesional que lo hace. En pacientes dados de alta, la epicrisis y otros documentos administrativos de ingreso, por ejemplo, notas de referencia, el alta solicitada, la transferencia a otro servicio, el certificado de defunción si es que ha fallecido, como adicionales va a estar, ¿no? El protocolo de autopsia, una copia del certificado de defunción en caso de fallecimiento. Si se ha hecho una auditoría, el informe de auditoría también debe estar en ese expediente, ¿ya? La ficha social, las fichas epidemiológicas de los programas nacionales de salud,
si es una paciente gestante, la historia clínica perinatal, si se han hecho certificados médicos, las recetas que se han proporcionado, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso constituye el expediente clínico, ¿no? Y es nuestra norma nacional, nos da instrumentos como este que están viendo para ver si el expediente está completo, ordenado, debidamente paginado, fíjense todo lo que es, si las notas de prescripción llevan nombre, firma, si el reporte de enfermería, etcétera. Tenemos un instrumento que tiene tanto el componente de auditoría de expediente clínico como los componentes de auditoría clínica. Es decir, la auditoría de expediente es ver si está ordenado, bien llenado, con sellos, con firmas, con horas, etcétera, sin errores ortográficos, con letra legible y todo eso, ¿no? Y la auditoría clínica propiamente dicha es la que va a comparar, si ustedes quieren, los manejos que se han hecho con lo que dicen, con lo que dice la literatura, los protocolos de atención, etc. Entonces, ahí tienen un reporte, ¿no?, de un hospital en Santa Cruz, por ejemplo, donde se les ha capacitado y ahí están las conclusiones de la auditoría médica que se hicieron, los participantes que hicieron el trabajo. Cada vez que se active la auditoría médica, es el director del hospital el que habla con el comité de calidad, ¿ya? Pues aquí hay el COCACEP que llaman acá, puede tener cualquier nominación, nosotros podemos decir el Departamento de Gestión de Calidad, el gestor de calidad, el director ordena, este gestor de calidad organiza la revisión de la calidad del expediente clínico, va al subcomité de expediente clínico, ellos organizan el grupo de trabajo, hacen la auditoría y comunican los hallazgos al mismo gestor de calidad y este los reporta también al director con recomendaciones y planes de mejora continua. Y el director es el que comunica estas deficiencias al personal de salud en reuniones en donde este director es el que les va indicando qué cosas se han detectado en los procesos de auditoría. Entonces, ese es un flujograma que normalmente se cumple. Ahora, muchos dirán, pero hay tanto lío, a ver, ¿qué siempre pues hacemos nosotros los médicos con el expediente clínico? Fíjense, aquí hay un resumen, bueno, dos resúmenes en general, que les van a mostrar los puntos críticos que normalmente afectan la calidad del expediente clínico. Primero, en el mismo expediente, la integración del expediente, fíjense, la letra ilegible, el uso de abreviaturas, ¿no? Cuando ponen conducta ATB, para ustedes será pues antibióticos, pero también es ATV, es el canal de televisión, ¿verdad? Entonces, no podemos utilizar abreviaturas salvo que sean las que están internacionalmente conocidas y aceptadas. ¿Ya? Entonces, en lo posible, la letra del médico ya no debe ser la letra tradicional de escribir garabatos que solo el bioquímico o el farmacéutico entiende y nadie más entiende. Si te hacen una auditoría y tu letra es ilegible, pierdes tú, ¿no? Porque no están leyendo lo que tal vez es importante para tu defensa, ¿no? Que el expediente esté desordenado e incompleto es otro hallazgo frecuente. La identificación del paciente, en algunos documentos se omite el nombre del paciente. Hay hojas que se están llenando sin el nombre del paciente puesto arriba. En la historia clínica misma, la historia propiamente dicha, a veces no está presente. No se encuentra en el expediente, o no está actualizada, o hay un registro incompleto de antecedentes, o se han omitido registros del interrogatorio, etc. En las notas médicas y de enfermería, generalmente omiten el registro de signos vitales, falta la firma, el nombre, la matrícula profesional del médico, ahí se omite el registro del pronóstico, no se nota el pronóstico y normalmente debe registrarse, pues cuál es el pronóstico, ¿no? Ausencia de notas preoperatorias y preanestésicas, esto lo hemos verificado en muchos hospitales del país,
en donde hemos capacitado también a médicos en esta temática. En la nota de urgencias piensan que es la historia clínica y no hacen la historia clínica semiológica normal. En enfermería no grafican los signos vitales, no hay aplicación de escalas de valoración de dolor, escalas de riesgo para ver úlceras por presión o riesgo de caídas. No registran eso las enfermeras, algo que normalmente debería estar registrado. En las pruebas de diagnóstico auxiliares, ausencia de interpretación de los resultados. Entonces, se encuentran el hemograma, el resultado, lo encuentran, ¿sí? Pero el médico tratante ni siquiera lo comenta, ni siquiera dice el día de hoy se ha recibido el resultado del hemograma en donde no encontramos ninguna alteración, por decir, o en donde lo único que resalta es tal valor bajo. Pero no lo hacen normalmente nuestros médicos. Es decir, está el examen y en ningún momento está su interpretación del estudio. Y peor aún, fíjense en relación al consentimiento informado, a veces es inexistente o es muy deficiente en su redacción, o está la hoja del consentimiento pero sin firmas. O sea, ¿de qué nos sirve una hoja de consentimiento no firmada? Entonces es otro elemento que también ustedes deben entender. Y fíjense de otro trabajo, los puntos críticos que afectan la calidad del expediente clínico y su relación con la expediente, ¿no? Defectos en la elaboración y defectos en el uso, archivo y custodia, ¿no? Porque aquí es fácil darse cuenta, ay, se ha perdido la historia clínica, no encontramos la historia clínica de un paciente. Y como no han buscado bien, después duplican, ¿no? Y entonces el otro problema es la duplicidad, ya tiene dos expedientes clínicos. Y el otro gran problema es la identificación del paciente, ¿no? Que a veces utilizan malos elementos de identificación y eso evita que sea fácil de encontrar el expediente. En la elaboración del expediente, en la interpretación, afecta mucho el uso de abreviaturas, la ilegibilidad de los registros, la famosa letra de médico, y las tachaduras y enmendaduras que no pueden existir en un expediente clínico. No se puede borrar, no se puede tachar algo y escribir otra cosa después. En la elaboración hay la omisión, por ejemplo, no hacen la historia clínica, no hacen las notas médicas, no hacen el consentimiento informado, y omisión en los registros, no registran signos vitales, no tienen escalas de valoración, no registran indicaciones médicas ni procedimientos, y peor, no firman los que están a cargo del paciente. Entonces, esto va a provocar déficit en la comunicación a través de la historia clínica, si la historia no se está utilizando como medio de comunicación, errores de tratamiento médico, quirúrgico, errores en diagnóstico, errores en identificación de pacientes. Ustedes han visto que en alguna ocasión ha salido en prensa de que han operado al paciente equivocado o han operado el miembro equivocado, etcétera, ¿no? El desconocimiento de antecedentes de importancia va a provocar fallos en el control y seguimiento de enfermedades y la ausencia de la supervisión clínica, ¿no? Entonces, es importante que ustedes vean, esos defectos son los que generalmente hallamos en los procesos de auditoría de expedientes clínicos, ¿no? Y hay otros elementos adicionales en relación al manejo clínico, es decir, el incumplimiento de normas y protocolos, el manejo inadecuado de medicamentos y dosificaciones, la solicitud inadecuada de exámenes complementarios de apoyo diagnóstico, ¿ya? Entonces son cosas que encontramos cuando hacemos ya la auditoría clínica, ¿ya? Entonces esos elementos, si los detectamos, pues deben llevar a mejoras, ¿no? Es decir, a correcciones. El otro elemento que nos toca ver también con ustedes en esta clase es el de acreditación, principalmente para que tengan conceptos más claros y no equivocados de lo que es la acreditación. Porque la acreditación se define como un procedimiento
de evaluación de los recursos institucionales, del hospital, por ejemplo, pero que debe ser un proceso voluntario, ¿ya? Periódico y reservado. O sea, tampoco puedo estar publicando todo lo que encuentro en un proceso de acreditación. Y es voluntario, es el hospital el que decide si quiere o no quiere acreditarse. Bueno, si no quiere, pena, pues es decir, estará expuesto a juicios, sanciones del Ministerio de Salud, etc. En Bolivia, a diferencia de este concepto, les voy a mostrar más ratito, dice que nuestro proceso de acreditación hospitalaria en Bolivia es obligatorio. Entonces, a diferencia que en todo el mundo es más un proceso voluntario. Este procedimiento de evaluación de recursos institucionales garantiza la calidad de atención a través de estándares de funcionamiento previamente aceptados. ¿Ya? Entonces, en este proceso de acreditación se somete el hospital a una evaluación a la entidad solicitante, es decir, sometemos a una evaluación externa de acuerdo a requisitos de norma internacional. Luego, si esa evaluación externa verifica y nos aprueba, debe dejar una constancia escrita, ¿no? de la acreditación y del lapso de tiempo de validez, ¿no? Esto dice IBNORCA, que ustedes ya saben, es el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad, ¿no? Entonces, esto es en Bolivia el concepto. Ahora, se confunde mucho acreditación con habilitación. La habilitación es un procedimiento que está a cargo de la autoridad sanitaria jurisdiccional, el Ministerio de Salud a nivel nacional, los servicios departamentales de salud a nivel departamental o las direcciones municipales de salud. ¿Qué hacen en este proceso de habilitación? Se hace por única vez, ojo, ¿ya? Se efectúa habitualmente por única vez y es previo al funcionamiento de algún establecimiento de salud, y en este procedimiento se exigen condiciones mínimas que deben poseer dichos establecimientos. Por ejemplo, yo quiero tener mi consultorio médico. No es nomás ir, poner mi letrero y listo, ¿verdad? Entonces, el Servicio Departamental de Salud tiene un procedimiento de habilitación de consultorios médicos, de clínicas, de consultorios odontológicos, de hospitales, etcétera, y para todos los niveles, incluso para laboratorios también. Entonces, ¿qué hago? Hago ese trámite, tengo que demostrar que tengo las condiciones mínimas que exige un consultorio médico, y si he demostrado y he pagado el arancel respectivo, el CEDES me emite la habilitación. Recién me dice, muy bien, usted cumple con las condiciones mínimas y ahora puede atender en ese consultorio. Está habilitado para atender. Entonces se hace por única vez. En Cochabamba, en cambio, nuestros CEDES nos hacen renovar cada año las habilitaciones de los servicios. Eso es algo que hay que corregirlo, porque no podemos estar cada año habilitando un servicio. Ya, si ya está habilitado como consultorio, salvo que yo modifique, digamos, la estructura de mi establecimiento y de consultorio quiera transformarlo en, por decirse, una clínica particular, pues, tendré que volver a hacer la habilitación en el rango de clínica, ya no de consultorio médico. Entonces, salvo esas situaciones de modificaciones de la oferta de atención, puedo yo exigir que cada vez se hagan procesos de habilitación. Pero normalmente, si he habilitado mi consultorio, entonces no puedo estar habilitando cada año, ¿no? Y ese es un error que cometemos en Cochabamba. También se confunde acreditación con categorización, ¿no? Nos dicen, a mí mi hospital está categorizado como de segundo nivel, así que estamos acreditados. No, señores, no es lo mismo. Categorización es simplemente una clasificación para los efectos ambulatorios y de hospitalización según criterios de complejidad, riesgos de atención u otros.
En Bolivia nosotros hemos aprendido con ustedes que tenemos servicios de primer nivel, ambulatorios, servicios de segundo nivel, hospitales básicos, hospitales con 4 especialidades básicas, y servicios de tercer nivel, hospitales con especialidades y subespecialidades clínicas y quirúrgicas. Entonces son 3 niveles que reconocemos en Bolivia. Un cuarto nivel se habla de los institutos de investigación que son dedicados a un área específica, digamos, de la atención médica. Pero eso simplemente es una categorización. Alguien que me dice, no, tú estás en un nivel 2 nada más, o tú sigues siendo un primer nivel de atención y punto, sigues siendo ambulatorio. Entonces, esos elementos no son igual que acreditación. Ahora, el proceso de acreditación es largo, sigue una ruta crítica, es un proceso que la institución de salud experimenta desde que toma la decisión de acreditar hasta que llega la acreditación y el certificado de acreditación. Pero el punto de partida, y esto es importante que lo entiendan ustedes, es la evaluación interna o autoevaluación. ¿Qué significa? Que yo soy el primero que me evalúo. En otras palabras, yo conozco las preguntas del examen. Yo conozco los estándares de acreditación, son de libre acceso. ¿Ya? Y yo, primero que nada, yo me evalúo. Yo me autoevalúo y me califico y digo, a ver, sobre 100, ¿cuánto estoy sacando hasta ahorita? Tengo sobre 100, 80, perfecto. Nos enfrentamos, pediremos que venga un evaluador externo, porque nosotros ya nos hemos calificado con 80, 85, pónganse, y estamos seguros de que cumplimos, porque tenemos las preguntas, tenemos los estándares a mano. La acreditación no es un examen a ciegas. La acreditación no es un examen donde el evaluador te quiere hacer caer para no acreditarte, ¿no? Se hace en base al informe de la autoevaluación. Entonces, si nos fijamos en la ruta crítica, fíjense, empezamos con la autoevaluación, nosotros mismos nos calificamos, elaboramos nuestro informe de autoevaluación con los estándares alcanzados y todo, y los que no hemos alcanzado, ponemos nuestro plan de mejora ahí mismo en ese informe, y si hemos obtenido una autocalificación aprobatoria, entonces recién solicitamos la visita de la evaluación externa, solicitamos nuestra acreditación. Y no acaba ahí, sino que si hoy he pedido al CEDES que venga a acreditarme, tengo que preparar esa evaluación externa, es decir, preparar al personal, preparar el hospital, porque va a venir una comisión externa que va a estar unos 3 días a lo mucho en nuestro hospital haciendo las verificaciones al azar. ¿Y por qué digo al azar? Porque el proceso de autoevaluación puede tomar meses de hacerse. En la Facultad de Medicina, nuestro último proceso de autoevaluación ha tardado 8 meses hasta tener el informe de autoevaluación y solicitar la nueva acreditación. 8 meses hemos estado, casi un año, fíjense. Por lo tanto, el equipo de evaluación externa no va a venir 8 meses, va a venir 3 días. Nos va a visitar y lo único, ¿en qué se va a basar? En nuestro informe de autoevaluación. En eso se va a basar y ellos van a verificar al azar, a ver, a la suerte, de dónde cae la hoja. Aquí dice ya, esterilización, vamos a ver esterilización. Ustedes se han calificado así, veremos, verificaremos. Y los evaluadores externos ratificarán nuestra calificación o la modificarán. Y en base a esa verificación, ellos decidirán nuestra acreditación. Por ello es que nos van a notificar que ya estamos acreditados o que no hemos acreditado. Y por lo tanto podemos habilitar una apelación, un reclamo, si es que estamos totalmente seguros nosotros de estar con una buena calificación y que hemos cumplido a cabalidad.
Y hay un último elemento de esta ruta crítica, que es el seguimiento de la acreditación, porque no se olviden que nadie saca 100 sobre 100 en acreditación. O sea, no mucho sacas la nota mínima de aprobación, vamos a ver en la norma nacional. La autoevaluación es el primer paso y el paso fundamental que se hace en la misma institución con la gente que trabaja en la institución, donde se recolecta información, se valora esa información, se elabora el informe de autoevaluación, se exponen y discuten los hallazgos, conclusiones, y de lo que no hayamos cumplido, fíjense, se hace una propuesta de mejora para los estándares todavía no logrados. Pero puedes acreditar sin lograr todos los estándares, sí. ¿Ya? Si tu calificación es por encima de 75 u 80 de acuerdo al país, entonces estás acreditado. Pero además has presentado una propuesta de mejora para los estándares que todavía no has logrado. Es decir, los voy a conseguir en los siguientes 2 años o 3 años. Entonces, cuando uno hace una autoevaluación, tiene que informar y sensibilizar muy bien a la gente. Todos tienen que saber que van a ser, están en un proceso de acreditación, porque los evaluadores externos pueden entrevistar a la persona que se les ocurra. Por eso es que en los procesos de acreditación facultativos tenemos que informar mucho a ustedes como estudiantes, tenemos que hacerles talleres, pasarles documentos, ¿no? Porque algún evaluador externo va a hablar con estudiantes. Y a los que encuentren, ni siquiera se va a escoger, ¿no? A los que encuentren y les va a preguntar, ¿ustedes sabían que su facultad está en acreditación? O sea, ahí cuando el estudiante dice, no, ¿qué es pues eso? O sea, ¿desde cuándo? No nos han dicho nada. Eso afecta pues la evaluación externa. Es como que el portero de un hospital le diga a alguien, ¿y usted sabe que están en proceso de acreditación? ¿Qué es eso? O sea, ni siquiera le han explicado lo que es un proceso de acreditación a su mismo portero, a su mismo personal. Entonces, ojo con ello, ¿no? Por eso informar y sensibilizar es algo transversal. Conformar un equipo responsable de la acreditación que planifique y organice la acreditación, que socialice los estándares de acreditación, que todos conozcan qué es lo que nos van a pedir, qué es lo que nos van a buscar o revisar, etcétera, y que haya luego la ejecución del proceso de acreditación y los productos de la autoevaluación, es el informe técnico de autoevaluación con nuestra calificación más y el plan de mejoramiento de los estándares no logrados. Y fíjense, tenemos en Bolivia los manuales de evaluación y acreditación y la guía de evaluación y acreditación, y están disponibles, es decir, todos conocemos estas guías, todos sabemos a qué se refiere. Pero fíjense cómo en nuestro documento boliviano dice, la acreditación es el resultado de un proceso de evaluación continuo, dinámico, obligatorio. Aquí ya nos han puesto la obligatoriedad, ¿no? Y confidencialidad, no, ¿no? O sea, reservado, confidencial. Entonces, los objetivos son establecer estándares mínimos obligatorios como instrumentos y parámetros de evaluación y acreditación, y establecer la autoevaluación periódica que involucre a todo el personal del hospital y que se identifiquen necesidades de mejorar progresivamente la calidad de atención. Hay un comité departamental a la cabeza del Servicio Departamental de Salud, el SEDES. Participa el ASUS, la instancia técnica del sector de la seguridad social a corto plazo. Se invita al sector privado. Estos tres forman el comité de acreditación de servicios. Puede participar alguien del municipio, alguien de los colegios profesionales o de la organización social de salud del departamento, ¿no? Y este comité planifica estas acciones de acreditación, elabora cronogramas para hacer la evaluación externa, coordina la conformación y gestión de equipos técnicos de evaluación y emite el dictamen de acreditación para su aprobación por la Comisión Nacional de Acreditación. Y además organiza el seguimiento al plan de mejora continua que ha presentado el establecimiento y puede también capacitar a los gestores de calidad de los establecimientos. Fíjense, hay algunos requisitos básicos que antes eran
parte de los estándares de acreditación. Por ejemplo, primero que nada, para ser acreditado, mínimamente un hospital debe estar con 1 año de funcionamiento. Este segundo, señalización, ¿no? Todo lo que está de señalética, de letreros de identificación, planos de decir usted está aquí, en este hospital, tal cosa, está en este piso, ¿qué va a encontrar? Antiguamente eso era un estándar de acreditación, que tenías que hacer toda tu señalética. Ahora ya no. Ahora ya es una obligación, es un requisito básico. Porque si no tienes señalización, no se hace la evaluación externa. Si tu infraestructura no está en buenas condiciones, no tienes las paredes pintadas, limpias, si estás con goteras y esas cosas, no se hace la evaluación externa. Si hay polvo, basura, vectores, animales domésticos, no se hace la evaluación. Si hay escombros, muebles ahí por todo lado botados, tampoco. Estas ya son elementos que deben estar sí o sí para habilitar la evaluación externa de la acreditación. ¿Ya? Entonces, tanques de reserva de agua, motor de generador de energía eléctrica, la identificación del personal, el uniforme. Antes eran estándares de acreditación que tú comprabas el uniforme y ya te has ganado un punto. Ahora no, ahora eso es básico, tienes que tener. Entonces, todos esos son requisitos básicos. Y fíjense, el dictamen en Bolivia dice establecimiento acreditado cuando cumple los estándares obligatorios, acreditado con excelencia, donde, además de los obligatorios, también los estándares opcionales los cumple. Acreditado condicionado, cumple entre 75 y 99% de los parámetros de evaluación obligatorios, solo los obligatorios, y deberá además elaborar un plan de mejora para los estándares no cumplidos. Entonces, con 75% ya puedo acreditar, con nota de 75. Menos de 75 ya es establecimiento no acreditado. El problema con Bolivia es que tenemos 3 años nada más de duración de la acreditación y eso es muy desventajoso y pesado para las instituciones. Es como que cada vez tienes que estar en procesos de acreditación. En cambio, en educación, nuestra facultad, hoy en día, con la última acreditación, ya se ha ampliado el tiempo de vigencia de la acreditación a 6 años. Entonces, 6 años, nosotros tenemos el doble de tiempo para disfrutar de nuestra acreditación y seguir mejorando los estándares que todavía no hemos alcanzado. En otros países es acreditado con excelencia, acreditado condicionado y no acreditado. En Bolivia hubo un modelo anterior con niveles de acreditación, pero era más complicado, ¿no? El de excelencia, el condicionado y el no acreditado son los mismos. Y fíjense los estándares que existen en Bolivia para la acreditación. Grupos de estándares, ¿eh? Son grupos, o sea, en total casi llegamos a 400 estándares que hay que cumplirlos. Pero los obligatorios deben estar por los 320 por lo menos. Y fíjense, hay estándares que evalúan accesibilidad y continuidad de la atención del paciente. La atención inicial del paciente cuando llega, la atención al paciente como tal, o sea, el manejo ya en hospitalización, los derechos del paciente y su familia, la educación y comunicación al paciente y su familia. Por eso la relación médico-paciente, la comunicación, tiene que ser pues algo que el hospital cumpla, pues, o sea, es parte hasta de los estándares de acreditación. Van a preguntar a los pacientes si les hemos informado o no, si les hemos comunicado que tienen o no, y vamos a perder puntos si es que el paciente dice, no, ni siquiera me han dicho que tengo, o que el familiar del paciente diga, nunca está ese médico para informarnos, no sabemos qué estarán haciendo, etc. Y fíjense en estándares de gestión del establecimiento. Este es de atención al paciente, todo de la atención al paciente. Y este es de la gestión del establecimiento. Se evalúa al director, gobierno, liderazgo y dirección del establecimiento.
se evalúa la formación y calificación del personal, se evalúa todo lo que es gestión y mejora de la calidad. Es decir, todo lo que estamos viendo de gestión de calidad es necesario para acreditar. Si no lo hacen, no acreditan. Y ahí está el sistema de vigilancia epidemiológica, ¿no? La epidemiología hospitalaria está en este sentido. Vamos a ver conmigo todavía una clase de epidemiología hospitalaria en donde se habla de la prevención y control de infecciones intrahospitalarias o infecciones relacionadas con los establecimientos, el manejo de residuos generados en los establecimientos, todo el componente de bioseguridad de higiene laboral y el sistema de información hospitalaria. Y el último es grupo de estándar, fíjense, gestión y seguridad de las instalaciones para ver si tienes algún plan de evacuación, plan de contingencia contra incendios, plan de evacuación hospitalaria, esas cosas, ¿no? Entonces, ahí están un ejemplo de nuestros estándares obligatorios, por ejemplo, en alta referencia y seguimiento del paciente, y los opcionales, marcaditos aquí con rojo. O sea, no todos son, digamos, estándares que hay que cumplir. En un nivel 2, por ejemplo, hay un procedimiento para dar el alta o referir pacientes. Si nosotros colocamos sí, tenemos que demostrar. Aquí está nuestro sistema nuestro procedimiento de referencia y de alta, ¿no? Entonces, eso en acreditación no es solamente decir, ponle sí, ponle que tenemos todo, porque se tiene que demostrar con evidencia, ¿ya? Y fíjense, hay medios de verificación para que nosotros veamos si tiene o no tiene, y las observaciones, son listas de cotejo de este tipo que se hacen en los mismos evaluadores externos y que nos vamos a hacer nosotros cuando hagamos la autoevaluación. O sea, nosotros mismos vamos a utilizar los mismos instrumentos de evaluación. Y ahí está, fíjense, un comité de acreditación y su acta de trabajo, lo que siempre debe generarse, ¿no? O sea, reunión de conclusiones de la unidad de acreditación en sede Santa Cruz, ¿no? Entonces ahí está toda la gente que ha participado en los procesos de acreditación en su momento, y ahí está las firmas de todos los asistentes, el producto, resultado obtenido, y fíjense pues, cómo se muestran los resultados, ¿no? En cada uno de los estándares o grupos de estándares que hemos visto, ¿no? Accesibilidad y continuidad de la atención, estos son de la atención del paciente, estos 5 primeros, y estos de la gestión hospitalaria. Y fíjense sus puntajes, ¿no? En cada grupo, cuánto ha obtenido. El valor más bajo está en educación y comunicación al paciente y su familia, y más bajo todavía, fíjense, en gestión y seguridad de las instalaciones. ¿Ya? Entonces, ahí tienen el puntaje más bajo. ¿Sí? Y el otro es el de educación al paciente y su familia, otro valor bajo. Fíjense en este cuadro gráfico como tela de araña, ¿no? Entonces ahí está, pero este hospital ha obtenido 92.37, una excelente calificación, por lo tanto va a estar acreditado, ¿no? Ahí dice mismo, concluida la evaluación en presencia de autoridades del Hospital Municipal César Banzer, autoridades municipales, personal técnico de Médicos Mundi y la población de Concepción, se hace público los resultados de hospital acreditado con estándares de establecimiento de primer nivel de atención. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nosotros deberíamos entender de estos procesos de acreditación y de auditoría, ¿no? Con eso concluimos nosotros lo que es garantía de calidad para que ustedes manejen mejor ese tipo de conceptos. Bien, si tienen alguna consulta, pues estamos para aclararles algún punto.
Y si no, ya está en el chat la presentación, ya está en el aula virtual también la presentación. Y la grabación después se las voy a poner a disposición, o tal vez ustedes también ya han grabado la clase. Bueno, si no hay nada más, entonces conmigo es el siguiente sábado. Les he hecho una explicación al principio acerca del ejercicio número 4 sobre gestión de calidad, y si es que se necesita algo más, pues el día miércoles puedo organizar una sesión más para explicar la resolución de ese ejercicio. Que tengan un buen fin de semana entonces, chicos y chicas. Hasta luego, doctor. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Buenos días.